Empezamos con un informe sobre esto, la liberación que está pidiendo la ONU de Milagros Sala. Mirá. La Organización de Naciones Unidas ha solicitado al gobierno la inmediata liberación de la dirigente indígena Milagros Sala. Las Naciones Unidas estableció que la detención de la dirigente social Milagros Sala es arbitraria y que no existen elementos legales para justificar su detención. Vamos a hablar un poco del tema del caso Milagros Sala, que es uno de los casos de actualidad más comentados sin duda. Con la situación de Milagros Sala, obviamente saben todos que está detenida. ¿Cuándo? ¿Vos sabés algo? Detuvieron a la dirigente Milagros Sala. La organización Tupac Amaru confirmó que fue apresada en su casa del barrio Cuyaya. En el marco de una causa donde se la acusa de instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real. Muchos se preguntan si está correctamente detenida en Jujuy, si es una presa política o una política presa. No sé, no lo sé. No. Mira, vos acordate que Milagros Sala está detenida hace un tiempo. Lo que pasa es que modificó el corazón de la detención. Se modificó las razones por las cuales ella está presa. Entonces, bueno, esto ha generado muchas diferencias políticas sobre lo que estaba ocurriendo. Cada día que pasa, ratificamos más en nuestra posición. Reivindico más la posición de que se cumpla la ley. De una detención ilegal en la provincia de Jujuy, de una prisionera política a la que se le van acumulando cada día que pasa distintos argumentos para mantenerla encarcelada. ¿De qué se la acusa? ¿Por qué está imputada? Porque por ahora la situación es esa, no se definió su situación procesal, de asociación ilícita, defraudación por 29 millones de pesos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas decidió que la detención de la señora Milagros Sala es arbitraria. Es arbitrario como cualquier decisión, digamos, que toma la justicia en cualquiera de los casos restricciones de la libertad. No es para nada vinculante lo que la ONU diga, o sea, de hecho la ONU está peleando por Palestina hace 400 años y así le va. El grupo de expertos concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva, dado que no se justificó que existe, en este caso, riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifique la privación de su libertad. Bueno, Flor, ponernos en situación, ¿cómo estamos hoy? Bueno, no se está discutiendo si Milagros Sala es o no culpable, eso lo determinará la justicia. Lo que sucede ahora es que la ONU considera arbitraria esta detención de la dirigente de la Tupac, reclama su liberación y esto se da a partir de una denuncia de sus abogados y de distintos organismos de derechos humanos, el CELS, Amnistía, Andes, y la ONU no le está hablando, y esto es importante como dato, no le está hablando a la justicia, no le está hablando al gobierno de Jujuy, le está hablando al Estado Nacional. Bien, y para responder por el Estado Nacional está con nosotros el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruj. Muchísimas gracias, Abruj, por acercarse al programa. Gracias por la invitación, al contrario. Bueno, para empezar me gustaría conocer su opinión sobre esto en particular. ¿Usted está de acuerdo en esto de que la ONU le está hablando directamente al Estado Nacional? A ver, uno podría decir, obviamente, es la ONU que le habla al gobierno nacional. Acá es un estamento, que es una comisión de trabajo sobre detención arbitraria, que se hace eco de la denuncia, como bien planteaste recién, de el CELS, Andes y Amnistía Internacional, sobre lo que se consideran ellos que es una detención política y arbitraria. Esta es una comisión de trabajo que lo que emite es una opinión. Es diferente cuando ya el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas plantea un dictamen definitivo, o como por ejemplo, para que se entienda más, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea un caso formal donde el Estado ya está en situación de responder. Acá esta es una opinión que no es vinculante, así lo marcan los reglamentos y los funcionamientos internos de Naciones Unidas de este comité, para esta comisión, y lo que nosotros hicimos como representantes del Estado frente a las instancias internacionales, lo mismo que hicimos en el caso Belén, cuando fue el tema en Tucumán, recibir el informe y trasladarlo a la jurisdicción que corresponde. Pero en el caso Belén hicieron una presentación ante la Corte. No, y bueno, y acá lo hicimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. No es una presentación, nosotros trasladamos la opinión, el reclamo de Naciones Unidas.
Y esto es un país absolutamente independiente donde nosotros respetamos la autonomía de las provincias y la independencia de la justicia provincial. Y este es un tema que se está debatiendo en la justicia jujeña y ellos van a tener que analizarlo y responder. Esta instancia, para que se entienda que no es vinculante, no es que reclama una apelación del Estado, se puede contestar, tenemos hasta 6 meses para ver qué se contesta, qué se hace, pero no es una vinculación que dictamina que se libere y el Estado tiene que responder automáticamente. Igual la reglamentación de ONU no es tan clara en eso porque ahora los organismos de derechos humanos, estos mismos organismos, el CELS, Amnistía, presentaron una carta para decir que sí, esto que se tiene que resolver de inmediato. Bueno, pero nosotros volvemos a insistir, esa es una opinión de ellos y yo la respeto, pero lo que es el funcionamiento real de esta comisión de trabajo frente al Comité de Derechos Humanos es no vinculante y es una opinión y es una recomendación. No es una orden al Estado para liberarla. Claro, el CELS lo que sostiene es que sí, que esos 6 meses es el tiempo en el que dentro de 6 meses la ONU va a preguntar si la Argentina cumplió o no cumplió con esto. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? No, nosotros lo que hacemos es, primero, ratificamos que no es vinculante, número 1. 2, dimos el traslado a la órbita que corresponde, que es la justicia de Jujuy. Nosotros entendemos que está garantizado el debido proceso. Donde están los jueces, está el fiscal, está la defensa que están actuando. En ese ámbito se tiene que definir y dar las respuestas que consideren necesarias. Y hay situaciones que en el informe, con lo cual evalúa esta comisión, no están consideradas todas las situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de los fueros. Ahí, porque las notificaciones fueron posteriores a la visita y el informe, está ratificado que no tiene fueros por ser una diputada del Parla Sur. Ellos consideran que acá se está quebrantando los fueros. No es así, está firme la situación de los fueros. ¿Usted cree que Milagros Sala es una presa política? No sirve de nada mi opinión personal. Yo en este sentido soy, como funcionario lo digo, ¿no? Digo, yo soy respetuoso de esta independencia, de la justicia jujeña y la autonomía de la provincia. Esperemos que se vayan dando los pasos que se tienen que dar. Pero en términos de usted como, no a título personal, pero como secretario de Derechos Humanos, ¿es relevante su opinión respecto a si le parece que es correcto o incorrecto que Milagros Sala esté presa? Yo soy respetuoso de lo que está planteando la justicia, donde ellos dicen la primera detención fue liberada cuando se planteó la primera detención, y donde empieza toda la atención, que era su detención era una criminalización de la protesta. Bueno, por eso fue absuelta. Y llegan todas las demás denuncias, por malversación, por temas de violencia y demás. Y ahí el fiscal considera que la detención es justa porque si no se corría el riesgo de fuga, de no presentarse ante la justicia y demás. En ese sentido yo tengo que ser respetuoso de lo que los fiscales y la justicia va diciendo. ¿Y a usted le preocupa que su detención esté vulnerando los derechos de la mujer? ¿Por qué? No, le pregunto si es una preocupación, porque se habla también de una discriminación en ese aspecto. Bueno, en ese sentido yo soy respetuoso de cómo se están cumpliendo y velo porque se cumplan todos los derechos humanos. En el caso de una detención, sea mujer, sea hombre, sea un niño, lo que suceda, yo tengo que velar por eso. Nosotros hemos estado ya 2 veces en Jujuy con nuestro equipo de protección de derechos humanos viendo in situ y estamos en permanente contacto con la Secretaría de Derechos Humanos y sabemos que las garantías, entendiendo lo que es una situación de detención, están cumplidas. No me refiero a durante su detención, me refiero a la detención en sí misma. No, yo no creo que sea porque sea mujer estén violentados sus derechos. Hoy es una persona que tiene que dar cuenta frente a la justicia ha determinado y todas las garantías que hay para cualquier ciudadano, por lo que tenemos entendido y por los informes, están garantizados. Aquí yo no creo que haya bajo ningún punto de vista un tema de género. Bruj, les cambio de tema. Tenemos una imagen, si la producción la pone ahora en pantalla, simbólica simplemente, para partir de un tema que tiene que ver con la situación en las cárceles argentinas. A ver si está allí. Simplemente eso, ¿no? A modo de ilustrar lo que está pasando. ¿Le preocupa la sobrepoblación carcelaria, me imagino? Muchísimo. ¿Hay una solución para esto? ¿Usted cree que hay un camino posible para mejorar esto? Es un tema de largo aliento. Son muchos años, muchas décadas de abandono. Esta es la realidad. El estado de las cárceles y los centros de detención son paupérrimos en Argentina. Esto lo conocemos, esto lo hemos hablado con el relator, con James Cavallaro, que vino, que es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hemos acompañado hace pocos meses a Mendoza, que tiene una situación muy particular, no distinta de la que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y esto requiere, obviamente, que un trabajo integral del servicio penitenciario, de la justicia fundamentalmente, toda vez que tenemos procesos muy largos, muchísima gente que está en situación de detención con preventivas, que es uno de los puntos más importantes que tanto la Comisión Interamericana como la ONU nos marca permanentemente, las cuestiones edilicias. Y acá requiere una inversión, por un lado, para que las condiciones de encierro sean óptimas, requiere un trabajo de la justicia a fondo, donde las penas, los juicios se lleven a cabo, las penas de detención, que no haya gente detenida en cárceles o alcaldías que no corresponde, porque eso es una prisión, pero tenemos un problema en todo el país, en lugares que no están óptimos para la detención. ¿Y algo pero de es todo un eso problema ya empezó que tiene el que ver gobierno cómo. argentino? ¿Algo de todo eso ya lo comenzó a hacer? Sí. Por eso, una de las cosas que hicimos, que se está trabajando con el caso de Mendoza, de llevar adelante todo el plan de la nueva construcción de la cárcel que estaba pendiente, se le planteó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está trabajando fuertemente en la provincia de Buenos Aires con todo un programa integral. Va a llevar muchísimo tiempo, son muchos años de abandono, de desidia. Las señales que dio la gobernadora con el recambio de la cúpula y este ordenamiento del servicio penitenciario, que es parte también integral del problema. Y tenemos que entender, creo que se planteó, sobre todo por deformaciones en los últimos años, tenemos que entender que las personas detenidas merecen una atención como corresponde cuando están en situación de detención. En la Argentina sabemos que no se cumplen los derechos humanos en las cárceles, en absoluto. No se cumplen los controles como corresponde, pues sabemos lo que pasaba con las salidas de los que estaban presos, pero en el hábitat, en la vida, en cómo proyectarles una vida mejor para cuando cumplan su condena, eso tampoco se cumple, y que tenemos que ir a eso porque también es un reaseguro para la sociedad. Yo siempre digo... Usted, disculpe, Bruj, sí. porque menciona esto, ¿no? La importancia de los derechos humanos dentro de la cárcel. Y usted sabe, por supuesto, y entiendo que por eso lo dice también, que hay cierto discurso instalado en algunos líderes de opinión, de los cuales uno se siente realmente lejos, y que prenden en algún sector de la población de por qué derechos humanos para los delincuentes, que quién piensa los derechos humanos de las víctimas. ¿Cómo se combate ese discurso? ¿Cómo se cambia eso en la sociedad? Yo creo que, por eso yo iba a ese punto. La verdad que se instaló mal ese discurso que un preso, un condenado, no tiene que recibir derechos humanos. Creo que la justicia es para todos. Aquel que fue juzgado, fue condenado, tiene que cumplir su condena, pero el Estado tiene que utilizar los lugares de encierro para cumplimiento de condena para recuperarlo a la sociedad, no para hundirlos más en la problemática que lo llevó a delinquir. Y es un reaseguro para la sociedad, porque yo siempre digo, y esto está comprobado, en la medida que un detenido es torturado, porque esto también pasa, es maltratado, no solamente sufre esa persona, el entorno familiar que está afuera también sufre. Y esto genera mucho enojo, genera mucho resentimiento, con lo cual va generando una cultura de desencuentro y de violencia que a la sociedad le hace mal. Entonces yo creo que tenemos que apuntar fuertemente a la reconversión y que los centros de detención tienen que ser lugares realmente de rehabilitación de las personas. Y en esto la ley es clara, es para eso las condenas, no para que se los deposite y se los abandone. Detenidos que son torturados. Sí, esto lo sabemos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No es terrible? Es terrible, obviamente, pero o sea, primero es el Estado el que los está torturando. Primero lo que digo, ¿no? es denunciarlo y reconocerlo. No es tan fácil igual denunciarlo desde adentro. No, pero yo lo puedo decir y esto lo sabemos. Estuvimos hace poco en el Consejo Federal, que está bajo mi órbita, lo hicimos en Tucumán, con todas las provincias, y donde se habló de esta temática. Sabemos que esto pasa, que uno lo puede ocultar, pero sabemos que pasa el maltrato, el abandono, porque la tortura puede ser de muchas maneras. Desde la física hasta el aislamiento, la mala calidad de la comida, el frío que pasás en el invierno crudo, el calor extremo, hay un montón de cuestiones. Hay muchas de esas denuncias el hacinamiento. Que se dan, por ejemplo, cuando se acerca personal de Procubim a hablar con esos detenidos, quizás
haría falta más presencia estatal. ¿Usted cree eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Si la Procubín va, nosotros estamos yendo a la cárcel. Bueno, yo creo que empezar a hablar y entender lo que nos pasa, realmente, yo siempre digo, ¿no? Cuando el presidente dijo cara a cara a todos los argentinos que tenemos un 32% de pobreza, por más que muchos sabíamos que el índice era muy grande, lo que está diciendo, muchachos, hagámonos cargo, esto nos pasa. Lo que nos pasaba antes es que no sabíamos o no queríamos enfrentar la realidad. Hoy yo creo que el primer paso es encontrar los datos, saber qué nos pasa, decirnos las verdades y decir, bueno, hacia acá tenemos que ir, si no es imposible. Hay otro discurso que está candente en los últimos días, sobre todo a partir de que un adolescente de 13 años mató a un delincuente dentro de su casa porque estaban amenazando a su familia y porque tenía un arma a mano también, y que tiene que ver con esto, con el tema de la tenencia de armas. ¿Usted qué opina sobre este asunto? Yo siempre dije, primero que no estoy a favor y jamás voy a defender la defensa propia frente a estos hechos. Me parece que lo que hay que analizar es qué fenómeno está generando en la sociedad tanta inseguridad y qué fenómeno está generando en la sociedad tanta violencia que de pronto violencia se responde con violencia. Obviamente creo que hay que cuidar al chico en esta situación. Es un menor, tiene 13 años, demasiado debe estar sufriendo de lo que ha pasado, pero obviamente yo creo que no es bueno que la gente esté armada en absoluto. Yo creo que tenemos que ir a una cultura, obviamente que el Estado tiene que cumplir su rol. Primero, llevar seguridad a todos los rincones del país. Que el ciudadano, que nosotros nos sintamos seguros permanentemente. Yo soy padre como la mayoría de los ciudadanos. Tengo hijos que transitan la calle, que van en colectivo, van en taxi, van a la facultad, van a salir a la noche con sus amigos. Yo mismo vuelvo a cualquier hora. Hay riesgos. Y sabemos que todavía hay lugares donde el Estado no cubre esta necesidad de seguridad. Pero también tenemos que ir hacia una cultura donde la defensa por mano propia no es lo indicado, esta cultura de armarse no es lo indicado. ¿Tiene que haber un plan de desarme? Yo creo que sí, absolutamente. Absolutamente. Yo siempre estuve a favor de ese tipo de cosas y yo veo que no basta con una campaña puntual que empiece y termine, sino que tiene que ser una cuestión permanente. Y todos estos temas de los que viene hablando y todo lo que insiste con que el Estado debería hacer y que hay algunos planes para que se haga, ¿cómo se lleva con una reducción del presupuesto? A ver, primero lo que yo digo de reducción del presupuesto hay que analizarlo bien como corresponde. Número uno, ratifico lo que vengo diciendo siempre, lo vengo diciendo el primero de la gestión. Todos los programas y acciones de trabajo de las Secretarías de Derechos Humanos están garantizados y los hemos demostrado. Lo hemos demostrado en los juicios de lesa humanidad, sosteniendo a los mismos abogados que estaban en la gestión anterior, que tienen que ver con su eficiencia en la tarea. El Centro Ulloa, las leyes reparatorias, que se llevan el 43% del presupuesto de la Secretaría. Esto no tiene ningún recorte. El ente del espacio para memoria no tiene ningún recorte. ¿Le sobraba la plata entonces? Estaba sobrevaluado el presupuesto. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo quiero que quede claro, porque lo hablé con mucha gente y muchos funcionarios de la Secretaría, inclusive que se sintieron alarmados porque yo dije que estaba sobrevaluado. Yo no le pongo ninguna adjetivación. Yo solamente lo que digo es, un caso concreto, la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, que si ustedes recuerdan, después de todo el desaguisado, con temas de sueños compartidos, entre gallos y medianoche fue estatizada esa universidad, esa deuda fue licuada. No saben por qué, en lugar de ir al Ministerio de Educación, quedó en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Fue presupuestada en casi 70 millones de pesos porque se preveía que el personal contratado docente iba a pasar al escalafón universitario, cosa que no se homologó. Entonces yo no puedo presupuestar algo que no está homologado. Yo tengo que seguir presupuestándolo como personal contratado. Ahí tenemos una diferencia de 60 millones de pesos. El Centro Cultural Conti, que es un modelo, es una belleza que lo hemos promocionado mucho más, tenía una presupuestación de 28 millones de pesos cuando el trabajo real mostró que con 8 millones de pesos, presupuesto elaborado por los mismos directores de cada área del Conti, con 8 millones de pesos se puede gestionar. ¿Y qué pasaba antes con ese dinero entonces? Estaba presupuestado, no se usó, no se necesitó. Estaba presupuestado y no se usó. Yo estoy hablando de esta gestión. No se usó, obviamente que no se usó. Entonces por eso estamos ahora armando un presupuesto acorde a las necesidades. Pero vuelvo a insistir, acá lo importante es
no hay ningún recorte de acción, de programa, al contrario, hemos crecido nosotros en direcciones y en programas, porque hemos traído el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hemos creado por primera vez la Dirección Nacional para Diversidad Sexual, que no existía en el organigrama de gobierno, hemos creado por primera vez la Dirección Nacional de Multiculturalismo y Pluralidad Cultural, que no existía en el gobierno. Y bueno, y ahí estamos trabajando, y ahora estamos trabajando en un programa muy intenso de atención emocional a las víctimas de delito, que tampoco existía. Tengo una imagen que me gustaría que vea. Al comienzo de la gestión. No, esto fue el 9 de julio. Lo veíamos 18 ahí de julio. Con Estela. Con Carlotto. Estela, ¿cómo está la relación hoy? Muy bien. Ayer estuve con ella compartiendo una mesa en la Defensoría de la Ciudad, que se conformó el Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría. Estuve con ella la semana pasada, en los festejos del 39 aniversario de Abuelas en el Ateneo. Y muy bien, yo digo, nos conocemos hace muchísimos años, antes de la gestión, y antes inclusive de la ciudad. Yo fui director ejecutivo de la DAIA 15 años y ahí interactuamos, aparte hasta premiamos a Abuelas. Yo tengo una relación de respeto con ella, con Madres, con la PDH. No con Eve. No con Eve. No con Eve. Con Eve, yo tengo que reconocer acá, no tengo una relación de pelea ni de irrespeto. No tengo relación que tiene que ver con su decisión de pararse en otro lugar del diálogo y del reconocimiento al gobierno. No tiene relación con Eve. No tengo relación. Esta es la verdad, pero no nos hemos irrespetado, no nos hemos faltado el respeto, ella conmigo, no es una cuestión, como dice el programa, no es una cuestión personal, pero sí tengo con la PDH. Hoy mismo no puedo estar en el homenaje que se le hace al padre Chegoyen, que falleció el año pasado, con quien tenía buena relación. Hay una persona en mi nombre estando ahí, vuelvo a decir, con memoria abierta, tengo muy buena relación, con familiares de detenidos por cuestiones políticas. Ahora vamos a firmar un convenio, hemos apoyado para la creación de la muestra sobre deporte y derechos humanos. Es la relación con Estela y con todos ellos, es una relación de respeto y de reconocer las incumbencias de cada uno. ¿Y cómo hace con Estela? Ha sido muy crítica de la gestión de Mauricio Macri. ¿Cómo hace usted cuando se junta con ella? Se paran, digamos, no como en la familia, de esto no hablemos. ¿Cómo hacen? Hay momentos que discutimos, que conversamos, pero no, es que a mi función como funcionario público, valga la redundancia, no me corresponde en una reunión de trabajo hablar de ideología. Eso lo puedo hablar en un café, en algún otro momento. En el momento que yo me siento con Estela para resolver la situación. De política, no, pero a ver. O con ideología, por supuesto. Sí, pero cuando yo me siento con Estela, no, lo hablamos, pero esto lo hablamos, pero digamos en la relación humana normal. Pero lo que prima es cuando nos sentamos en Abuelas o en la secretaría, como cualquier otra ONG, organismo, cuál es la temática que tenemos en común que resolver. Entonces ahí ponemos como objetivo, adelante de todos, el objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Es el presupuesto, es la búsqueda. Yo soy presidente de la CONADI, la Comisión Nacional para la Identificación de los Niños Apropiados. Ahí tenemos temas importantes que tienen que ver con la justicia, con el Banco Genético de Datos, y ahí no podemos hablar de ideología o de diferencias políticas. Ahí tenemos que sentarnos a resolver estas temáticas. Y ahí, en la confianza, a medida que uno puede resolver los problemas y que ella puede plantearlo en confianza, surge la relación normal como en la vida. No hay otra cosa. Gracias, Abruz, por venir. A ustedes. Gracias por la invitación y cuando quieran. Muchas gracias.